Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hoy sí que vamos a hablar de fútbol, Mariscal. Hoy vamos a hablar de fútbol y vamos a aprender muchísimo. Sí. Te vas a sorprender. Está con nosotros el señor Kurt Wine, especialista en fútbol infantil y de adolescentes, ¿sí? Un hombre que ha trabajado en muchos países del mundo. Él nos va a explicar su trayectoria. Un poco no le gusta que se hable de él, le gusta más que se hable de su propuesta. Pero ha venido para trabajar en la provincia de Neuquén, dictar cursos, pasó por la Secretaría de Deportes, va a dar una conferencia también ahí. Un hombre que lo vas a escuchar, revolucionario casi. Sí, vos ya tuviste el privilegio de escucharlo. Bienvenido. Muchas gracias. Usted se define como un formador de formadores. No, es lo que dicen los italianos. De Maestro, en Italia le dicen maestro de maestros. Maestro Exacto. dei maestri. Sí. Incluso me llaman en latino, porque para ellos ha sido un insulto que una cabeza cuadrada, como un alemán, acude hace 15 años a Italia para enseñarles cómo estimular la imaginación, la fantasía y la creatividad, que normalmente son capacidades innatas para los italianos. ¿Cómo empezó todo esto, Kurt? Bien, empezó con Carlos Rechach, que ha sido asistente de Johan Cruyff en el Fútbol Club Barcelona. Me han visto enseñando en distintos deportes y llamaba la atención al señor Carlos Rechach y quería unas explicaciones. Es aquel gran jugador del Barcelona. El extremo derecho. Extremo exacto. derecho, de las selecciones españolas. Sí. Y él intervino y después lo invitó a una cerveza para explicar la forma de mi enseñanza. Y enseguida, una semana más tarde, me invitaron a actualizar los conocimientos de los 28 entrenadores de fútbol base del Fútbol Club Barcelona. Y después de estos 5 días, elogiándome constantemente, de repente me dice: me parece tú eres un idiota. Tú eres un idiota. Sí, tú tenías que acudir a ayudarnos en el fútbol, porque todo lo que nos ha enseñado en esta semana, me parece que ya has nacido en el fútbol, estás 30 años en el fútbol, y te apoyo en todo lo que has dicho. ¿Por qué no te juntas con el fútbol? Porque esto vale la aclaración. Él empieza como jugador de hockey. Hierba, como Hierba, internacional en eso, Alemania, exacto. tradición familiar, y yo he estudiado la maestría de fútbol en la Universidad de Sporthochschule en Colonia, con el famoso profesor Hennes Weisweiler, que me ha influido bastante, y desde el año 85 estoy en el fútbol, y ahora ya lo he enseñado en 53 distintos países, en distintos deportes, ha escrito 33 libros. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que se puede enseñar aún en el fútbol, señor Wine? Todo. El fútbol está todo por inventar, especialmente en el fútbol base, porque en Argentina vamos a enseñar a nuestros formadores y técnicos que el fútbol siempre empieza con la cabeza, pasa por el corazón y termina con los pies. Pero actualmente, creo, en el fútbol argentino se empieza con la pasión, con el corazón, y se termina con los pies. Pero se olvida, especialmente con la juventud, que cualquier acción del fútbol empieza con la percepción. Su mujer, y nada contra sus conocimientos del fútbol, a lo mejor ve que el pantalón del jugador no está bien planchado, pero usted, como experto del fútbol, ve que el momento de actuar no tiene una óptima flexión de las piernas para robar el balón. Es decir, quien sabe mucho ve muchas cosas. Por eso es importante dejar a los niños ver el juego de fútbol con otras gafas y no continuar con el crimen de presentar el juego de los adultos a los niños, porque tenemos una asignatura histórica pendiente para el fútbol sudamericano, no solamente para el fútbol argentino, pero también para el fútbol alemán, o español, o italiano, o africano. La competición formativa de los niños debe ser como sus zapatos, a su perfecta medida. O deja a su hijo de 8 años su saco, o sus zapatos. Lógicamente no. Cuando enseña a un niño de 6 años matemáticas,
¿Lo hace cálculos de la raíz o la potencia? ¿O empieza a sumar y restar? Pues no entiendo que en todas las asignaturas en la vida de un niño se empieza del más fácil al más complicado. Pero aquí, en su país, en mi país, en todos los países de la FIFA, habíamos tenido demasiado gente que ha limitado el potencial innato de nuestra juventud, porque los niños nacen de una forma inteligente, pero tenemos instructores que limitan lo que llevan los niños dentro, y por eso han estrangulado capacidades imprescindibles para triunfar en la vida y en el fútbol, como la imaginación, la fantasía y la creatividad. Es muy interesante lo que plantea, porque tiene que ver justo con la parte fundamental del futbolista, que es la primera etapa, el primer estadio. Pero ¿cuál es la diferencia entre instructor y formador? Bien, nos sobran de técnicos y entrenadores de fútbol en Argentina. ¿Nos sobran? Tenemos 20.000 de sobra, pero necesitamos 100.000 formadores del fútbol. Gente que no va a los resultados, gente que forma un niño de forma integral. Integral significa no solamente la técnica sin duda es importante, pero más importante es saber qué técnica utilizar, en qué momento y en qué parte de la cancha. Y nos enseña la lectura del juego. El niño no entiende que juega porque se obliga el niño a jugar 11 contra 11. Es decir, se obliga al niño a jugar en 90 minutos, un máximo de 60 segundos. Y condena al niño a ser protagonista. Por eso estoy sumamente agradecido a la valentía, el coraje del secretario de Deporte de Neuquén para haber arriesgado en Argentina algo que nadie quería arriesgar. Traer a una persona de fuera para dejar a la gente dudar sobre lo que hemos hecho en el pasado. Y creo lo mejor está aún por llegar en el fútbol argentino. Tenemos un retraso muy considerable y la gran mayoría de los jugadores han muerto en la cancha argentina de fútbol sin haber llegado o sin haber nacido por completo. A ver, ¿qué es lo que pasa con los chicos al jugar 11 contra 11? ¿Y qué debería hacerse? Bien, muy fácil. Cualquier traumatólogo en Argentina, y hay miles y miles, al 100% condenan que un niño hasta 14 de edad juega con un balón reglamentario. Porque no hay una relación entre el peso y circunferencia del balón y la masa muscular. Por eso cada impacto de balón con la pierna causa un traumatismo. Y en Uruguay, yo estuve 6 veces en 4 años en Uruguay con la Comisión Nacional de Baby Fútbol del señor Ordóñez. Allí 36%, les fueron los últimos datos, del interior, los niños tienen un problema, el síndrome Osgood-Schlatter, es un desprendimiento ósea de la tibia. Son inválidos del fútbol porque han jugado constantemente con un balón demasiado pesado y ahora ya no pueden continuar jugando porque tienen una lesión que no se puede curar. Ese es uno de los motivos, pero hay más. Uno. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona es un club con mucha tradición. El sábado pasado, los benjamines, son los niños de 8 o 9 años, han jugado sus competiciones oficiales en forma de liga. Ya es el primer crimen, porque no se puede transferir el mundo de los adultos o profesionales a niños de 8 o 9 años. Ellos quieren tocar el balón y hacen un saque de esquina. ¿Y qué hacen los demás en la línea de ataque? Acuden el punto de penalti para marcar con un gol de cabeza. Pero, señor, están esperando 103 años y no ha llegado ni un balón. Y vamos a esperar otros 100 años y no va a llegar otro balón. Claro. Porque no hay ni un niño en el mundo con 8 o 9 años que sabe tirar un balón tan pesado al punto de penalti. Aquí han entrado terroristas de la banda de Bin Laden que han estrangulado la visión amplia del jugador, porque todos los niños en Argentina juegan con ojeras,
como los caballos en la calle. No se permite mirar a la izquierda a la derecha, porque se juegan a una portería centralizada. No se da amplitud en la visión, y cuando no se tiene amplitud en la visión no se puede jugar fútbol. Es decir, aquí están trabajando muchas fuerzas para no dejar crecer el fútbol argentino. Y la gente no se da cuenta, porque la gente hace lo mismo como los abuelitos o nuestros padres han hecho. Pero hemos dicho hoy, si tú haces lo que has hecho siempre, no llegarás más lejos de lo que has llegado siempre. La pausa. Me parece que hoy vamos a aprender bastante. Hoy vos sabés que él tiene una frase maravillosa. Después lo vemos. Hacemos la pausa y ya volvemos.